Esa noche estábamos reunidos en casa de Pedro. Afuera llovía con furia y el viento golpeaba las ventanas con un sonido inquietante. De pronto, la luz se fue. Entre risas nerviosas encendimos velas, y la sala se convirtió en un escenario lúgubre. Fue entonces cuando Carla, con una sonrisa extraña, sacó de una caja una tabla cubierta de polvo. La Ouija. Al principio pensé que era una broma. La madera estaba agrietada, con las letras apenas visibles, y desprendía un olor húmedo, como a tierra vieja. El planchete tenía marcas profundas, como si alguien lo hubiera arañado con desesperación. ¿Quién se anima a jugar?, gritó Carla. Todos se acercaron, menos yo. Traté de resistirme, pero entre burlas y empujones terminé cediendo. Todos colocamos los dedos sobre el planchete y comenzamos con preguntas tontas. ¿Hay alguien ahí? Nada, solo silencio. Reímos nerviosos hasta que el ambiente cambió. La llama de las velas titilaba como si algo soplara sobre ellas. Entonces el puntero se movió, no lento, no dudando, sino con fuerza, directo al sí. Nos miramos aterrados, nadie admitió haber empujado el planchete. ¿Quién eres?, preguntó Pedro con voz quebrada. El planchete empezó a deslizarse, letra por letra hasta formar un nombre desconocido. Soso. Alguien gritó, ¿qué o quién es Soso? La temperatura bajó al instante. El frío era tan intenso que al hablar, el vapor de nuestra respiración se mezclaba con el humo de las velas. ¿Qué quieres?, me atreví a preguntar, casi sin voz. El puntero se detuvo y luego avanzó con violencia a diferentes letras hasta formar la palabra morir. Las velas se apagaron de golpe. Un vaso sobre la mesa estalló, lanzando fragmentos al suelo. Gritamos. Pedro intentó soltar la tabla, pero el planchet se quedaba pegado a nuestros dedos como si algo nos sujetara con garras invisibles. Tratamos de moverlo hacia la palabra adiós, pero no obedecía. Se deslizaba solo, frenético, repitiendo una y otra vez, tú, tú, tú. En ese momento escuchamos pasos en el pasillo. Eran pesados, arrastrados, acercándose. La puerta estaba cerrada con llave, pero la manija comenzó a girar. Una sombra se proyectó bajo la rendija, alta, torcida, como si alguien esperara entrar. «Atórenla, empújenla», gritó uno de mis amigos. Golpeamos la tabla, lanzamos el planchete al suelo. De inmediato las velas se encendieron. Todo quedó en silencio absoluto. La electricidad volvió. La tabla estaba partida en dos. En el suelo, junto al planchet, había algo escrito en ceniza. Un número. Era la fecha del cumpleaños de Pedro. Esa misma semana, Pedro murió en un accidente. Soso. Bienvenidos a este episodio de La Calavera Nocturna. Hoy hablaremos sobre la Ouija. La Ouija no nació como un juego de terror. En el siglo XIX, en plena fiebre del espiritismo, se comercializó como un telégrafo espiritual, un medio para comunicarse con los muertos. La palabra Ouija mezcla dos palabras para decir sí, del francés oui y del alemán ja. En 1891 fue patentada en Estados Unidos como un entretenimiento familiar, pero desde el inicio muchos advirtieron que abrir esa puerta podía tener consecuencias. Con los años, la Ouija se volvió sinónimo de lo prohibido. Se cree que abre portales al más allá y que nunca sabes quién responderá. Un espíritu, un demonio o algo que nunca fue humano. Muchos aseguran que si no se despide correctamente, la entidad queda ligada al jugador. Las historias más comunes incluyen objetos que se mueven, voces que responden y desgracias que persiguen a los jugadores. Las historias más comunes incluyen objetos que se mueven, voces que responden desde la nada y desgracias que persiguen a los jugadores. En varias culturas se asocia a pactos con fuerzas oscuras y a muertes inexplicables, poco después de haberla jugado. Dicen que el diablo está en los detalles, por lo que hoy te traigo algunos datos raros e insólitos de la Ouija. En 1973, tras el estreno de la película El Exorcista, las ventas de la Ouija se dispararon, pero también los reportes de actividad paranormal.
En México y Latinoamérica, muchos colegios prohibieron la Ouija tras rumores de posesiones en alumnos que la habían jugado. Se han documentado casos de histeria colectiva, grupos enteros asegurando escuchar voces o ver sombras tras usar la tabla. El Vaticano y varias iglesias cristianas han condenado oficialmente la Ouija y su uso, considerándola una herramienta de invocación demoníaca. A pesar de su reputación, hasta hace unos pocos años, se seguía vendiendo en jugueterías como un simple juego de mesa. La Ouija es más que un tablero de madera. Es el reflejo del miedo humano al contacto con lo desconocido. ¿Es solo sugestión? ¿Un juego de la mente? ¿O realmente una puerta que no deberíamos abrir? Quizá la verdadera pregunta no sea si funciona o no, sino ¿qué estás arriesgando cada vez que la utilizas? Esto fue otro episodio de La Calavera Nocturna. Si alguna vez alguien te invita a jugar la Ouija, recuerda, puede que no seas tú el que mueve el puntero. Si escuchas pasos en el pasillo cuando la tabla aún está abierta, no mires hacia la puerta porque lo que entre puede quedarse contigo. Hasta la próxima y cuidado con lo que está en la oscuridad. ¿Creíste que esto había terminado? El siguiente eres tú.